A ver, silencio por favor. Silencio. Voy a leer la pregunta, la leo, ya sé que me responde todo eso, eso no me importa. A mí me importa que yo quiero leer la pregunta para que entiendan cómo tienen que interpretar, cómo razonar. ¿Okay? Un hombre de 40 años de edad consulta al médico por presentar disnea de reciente comienzo y dolor en el pecho luego de haber realizado un esfuerzo físico. Está diciendo que ese dolor apareció espontáneamente. Porque estaba bien, hizo un esfuerzo y de repente empezó con esta disnea súbita y dolor en el pecho. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y tabaquismo. Esos son 3 factores de riesgo muy importantes. ¿Para qué? Orientado a este caso. Orientado a este caso. Sí, la ruptura de la pared. Todo paciente con hipercolesterolemia, hipertenso y fumador tiene mucho más chances de hacer aneurismas de la aorta, ¿verdad? Entonces sí, inclusive, o sea, ya tengo esos factores de riesgo que me ponen en riesgo para hacer un aneurisma. Y digamos que ya tengo un aneurisma que se me está formando y hago un esfuerzo un poco extralimitado, ese aneurisma se me puede romper. ¿Ya? Entonces tenemos factores de riesgo. ¿Qué más? Presenta disnea y clase funcional 3, o sea, una disnea importante. Temperatura 37, normal, o sea, eso no está descartando que sea algo infeccioso. Presión arterial 162, 65. Hay una presión arterial diferencial bastante amplia, ¿verdad? ¿Qué más? Pulso 92, con rápido aumento de intensidad y descenso súbito. Respiración 15 por minuto, se oculta, y aquí viene el detalle de importancia. Se oculta un soplo diastólico y decreyendo a nivel del borde esternal izquierdo. Además presenta rales palpitantes en ambas bases pulmonares, no se palpa hepatomegalia, lo cual descarta congestión del lado derecho, ¿verdad? Y no presenta edema de extremidades periféricas, también descarta que no hay insuficiencia del lado derecho. Estamos viendo que hay ciertos síntomas del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Entonces, con esta sintomatología, ya dije, o sea, tiene factores de riesgo para hacer aneurismas, hizo un esfuerzo que puede romper aneurismas, se descompensó inmediatamente, también me juega a favor de que sea un aneurisma que se haya roto. Entonces, y si lo oculto, veo que tiene un soplo en diástole. ¿Qué pasaba? ¿Por qué una aneurisma me puede dar un soplo en diástole? Una insuficiencia aórtica. ¿Por qué te dan insuficiencia aórtica? Por el ensanchamiento exactamente, del anillo valvular. Exactamente. ¿Ok? Entonces, lo que escogieron disección aórtica espontánea, muy bien, lo felicito. ¿Ok? La sintomatología más el hallazgo, el examen físico, me dio ya casi el diagnóstico, me dio el 90 y pico % del diagnóstico, ya solamente me queda ir a comprobarlo con una tomografía o algo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les puse el video de esos médicos en Nueva York? ¿Ya? Que ellos estaban con el diagnóstico solo haciendo las preguntas al paciente, examinándolo nada más. Acuérdense, el examen físico cardiológico aporta muy poco o nada. ¿Okay? Y lo poco que aporta es cuando lo hacen con razonamiento, porque
ya tienes la idea de lo que está pasando, entonces vas a ir a buscar eso. Y si lo encuentras, ahí sí me termina de cerrar el cuadro, ¿no, verdad? Entonces la respuesta es disección aórtica espontánea. Sí. La disección de aorta, ¿por qué la presión sigue alta? Más o menos, porque es una disección de aorta, es un inicio súbito, el paciente prácticamente se desarma, como porque ya hay una emergencia y ya está hipotenso, entonces ¿por qué no puede ser una estenosis mitral? Una estenosis mitral. ¿Ah? Una estenosis aórtica. Una estenosis aórtica no te da un soplo en diástole. El soplo es el diástole. El soplo es el diástole. Al menos que son extraterrestres, o sea, una estenosis aórtica te da un soplo en diástole. Están hablando de estenosis aórtica. O sea, ellos dicen que está acompañado de insuficiencia, pero no tiene signos de desmayo. A ver, ahí está el problema, ¿ves? Se empiezan a hacer bolas. No se hagan bolas, es sencillo. Un paciente tiene los factores de riesgo para hacer aneurisma. Inclusive está diciendo que fue espontáneamente, luego de hacer un esfuerzo extralimitado, apareció súbitamente los síntomas. No es algo progresivo. O sea, por ejemplo, una estenosis aórtica, no es que estoy como si nada y de repente tengo estenosis aórtica y me duele el pecho. No, o sea, tiene que pasar un tiempo para que se te desarrolle una estenosis aórtica a un nivel severo para que te dé sintomatología. Esto fue algo espontáneo. ¿Ya? Fue algo espontáneo, estaba bien, levantó algo pesado, digamos, y de una se empezó a sentir mal. Lo ocultas y te encuentras con un soplo en diástole en foco aórtico. ¿Ya? Entonces no hay muchas vueltas que darle. O sea, tengo que, acuérdense, frente a dolores precordiales, tengo que primero descartar las cosas que le pueden matar al paciente. Una disección aórtica te puede matar al paciente. Entonces rápido, ya con esa poquita información, ya sé qué hacer, cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Ya? Como llamar al servicio de insuficiencia torácica, ¿okay? Meterlo un tomógrafo para ver bien la disección y luego ya poder tratar de ir a repararle esa disección aórtica, ¿verdad? Primero tienes que sacar del paso todas aquellas probables causas de muerte, lo que me puede provocar la muerte del paciente. Una mujer de 52 años de edad con antecedentes de tabaquismo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quieren la respuesta? Una mujer de 52 años de edad con antecedentes de tabaquismo refiere malestar a nivel retroesternal que se acompaña de náuseas y a veces vómitos. El estar acostada empeora el malestar y el estar sentada o de pie siente alivio. El examen físico presenta presión arterial de 142 sobre 87, pulso de 80, respiraciones 16 por minuto, saturación 98. Auscultación cardíaca normal. Presenta sibilancias en campos pulmonares. El electrocardiograma evidencia un bloqueo incompleto de rama derecha, nada más. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos se relaciona con el cuadro clínico de este paciente? Síndrome de Marfan, fiebre reumática, ¿hay uno de esas dos? No. Hernia yatal, por eso va a entrar, hernia yatal. ¿Ya? Ok, eso era para esta vampira. Y no un distraído por ahí me ponía pensando que era una pericarditis aguda. ¿Por qué no te hace pensar que era una pericarditis aguda? Por los factores de riesgo. Por el escajío. Por el EKG, gracias, perfecto. ¿Okay? Porque si no,
Porque si no hubiese dicho que hay, ¿qué hay en la pericarditis diabética? Elevación difusa del ST. Elevación difusa del ST, ¿qué más? Sinula Q. ¿Ah? Sinula Q y depresión del intervalo PO. Exacto. Ok, depresión del PR, ¿ok? Depresión PR y elevación difusa del ST. Sobre todo eso son patognomónicos de pericarditis. Y aquí en el electro no dijo que tenía eso. ¿Ok? Y el reflujo, que se ve por ejemplo en hiatal, siempre empeora al estar en decúbito y mejora al estar sentado, ¿verdad? Y a veces también mucho reflujo puede provocar también irritación de las vías respiratorias. Y puede provocar tos, bronquitis, ¿verdad? O hasta neumonía puede provocar. ¿Ok? Ya. Tranquila, ahora sí que vimos la respuesta. Ahora podemos seguir con la clase. Sí, tranquila. Preferible que estés triste ahora que estés triste después. Entonces, bueno, habiendo visto ya ciertas causas de dolor precordial, bueno, hablemos un poquito, seamos un poco más específicos y empecemos a entender un poco esto de isquemia de miocardio, ¿no? Todos los hospitales del mundo van a encontrar gente con isquemia de miocardio. El infarto agudo de miocardio sigue siendo todavía en la especialidad. ¿No te gustó la clase? ¿No? ¿Te pusiste bravo? No. ¿Te va? No, está bien. ¿Ah? Bueno, Tranquilo. Te va con miedo. Resultado. Entonces, como bien saben, como ya han escuchado a mí, de médicos, profesores, el infarto de miocardio sigue siendo una de las causas principales de muerte, ¿no? En todo el mundo. Entonces, es un tema que no podemos olvidar. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento que el miocardio empieza a haber un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno, cuestiones que ya hemos hablado en clases anteriores, ¿no? ¿Okay? Eso va a provocar, en el momento que empieza a haber ese desbalance entre la demanda y la oferta, eso se traduce sintomatológicamente como ángulo. ¿Qué quiere decir? Que ese miocardio está sufriendo, hay isquemia. La causa más común, aterosclerosis, ¿no? Son arterias coronarias que se van obstruyendo debido a acumulación de placas ateroscleróticas. Pues. Entonces, ¿puedo seguir? Entonces, estas placas, ¿en qué personas van a estar más predispuestas a desarrollar placas de aterosclerosis? Entonces, ok, a lo que voy. Empecémonos siempre cuando hablamos de isquemia miocardio, siempre procuremos en el momento de hacer una historia clínica, un interrogatorio, tratar de descartar todas las causas de riesgo, ¿no? ¿Okay? Entonces, toda persona, claro, con sobrepeso, obesidad, sí, factor de riesgo. Sedentarismo, factor de riesgo. El tabaquismo también es un factor de riesgo importante.
El estrés es factor de riesgo, ¿no? Pero bueno, pero el estrés es algo que... ¿Cómo miden el estrés? Es difícil, ¿no? Aparte, ¿quién no tiene estrés? Entonces, es un factor de riesgo que sí está, pero es un poco cuantificable, ¿no? O sea, ¿qué más tenemos? Que podemos ir, bueno, paciente hipercolesterolémico, ¿no? Dislipidemia. Consumo de estimulantes, de drogas, ¿ya? Como anfetaminas, ¿ya? O alcaloides como la cocaína, ¿ok? Todas aquellas drogas que me pueden aumentar la demanda de oxígeno, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Hay uno importantísimo que ahora en los libros dice, si tiene eso es equivalente de que de ley tiene una placa en alguna arteria coronaria. ¿Cuál es? Ya se empieza a decir que esta enfermedad tiene un equivalente de enfermedad coronaria. Diabetes. El ser diabético ya muchos nos empiezan a referir. El ser diabético, alguna plaquita tiene por ahí, de ley, seguro. Si te hacen, tal vez no una placa grande, tal vez una placa que no está produciendo isquemia, pero una plaquita está por ahí, marcada. ¿Ok? Y no solamente en el corazón, también puede ser a nivel renal, cualquier parte del cuerpo. Entonces, siempre estos pacientes descartar el diabetes, siempre preguntan, ¿es diabético? Sí, no. Bueno, un diabético que está bien controlado, el riesgo de tener un infarto en miocardio es mucho más bajo. O sea, el tema es el diabético mal controlado. Un diabético mal controlado, casi seguro que se va a infartar en algún momento de su vida. Eso es ley. ¿Ya? La diabetes, o sea, es una enfermedad, realmente te pones a pensar en una enfermedad vascular. Te tapa todo. Por eso que se quedan ciegos, porque se tapan las arterias que te llevan sangre al globo ocular, ¿verdad? A la retina. Por eso que también se infartan porque se tapan coronarias. Hacen insuficiencia renal porque se les tapan las arterias que van a los riñones, ¿verdad? Empiezan a hacer pie diabético. ¿Por qué? Por las heridas. Las heridas. Daña el endotelio de las arterias. A ver, ¿cuál es la primera complicación que se empieza a ver en el examen físico en los diabéticos? ¿La pérdida de qué? Claro, de la propiocepción, ¿verdad? ¿Para qué me sirve la propiocepción? Para uno mismo, ¿no? ¿Ah? Para la interacción con el ambiente. La percepción que tengo de mí sobre el ambiente en el que estoy, ¿no? La percepción que tiene de ti sobre el ambiente que está en el medio, digamos. ¿Estás fumando de la boca? Es que viene a estar la Propiocepción es lo que nos hace, por ejemplo, cuando yo estoy caminando, es lo que me hace sentir que estoy pisando, ¿verdad? O sea, eso es propiocepción, ¿ya? Porque imagínense que yo piso y no tengo sensibilidad. Pues piso como sea, porque me puedo hasta tropezar. Los diabéticos empiezan a perder eso porque las pequeñitas extremidades nerviosas que dan sensibilidad en la planta de los pies son irrigadas. ¿Por qué? No me digan sangre, no me digan vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman
esa estructura que irriga a los nervios. Vasa vasorum, ¿no escucharon de vasa vasorum? La vasa vasorum son capilares, son microscópicos casi, son chiquititos. Y me parece que es lógico que si la diabetes tapa todo, ¿qué vasos marchan primero? Los más chiquitos. Se tapan primero porque son más chiquitos, pues no. Entonces el diabético empieza a perder propiocepción, ¿ya? Entonces inconscientemente, para caminar y sentirse seguro por la pisada, pisan más fuerte para sentir más, porque sienten menos. Si ese tipo sigue pisando fuerte y fuerte todos los días, se va a lastimar, se le hace una llaga, ¿verdad? Ya una llaga que se va a demorar en cerrar porque tengo mala circulación. Entonces esa es herida abierta. Y después esa herida abierta por mucho tiempo se infecta. ¿Okay? Y después de infectar, y, ya de por sí también el diabético tiene también algo comprometida la respuesta inmune, ¿verdad? Son medio tienen algo de depresión. ¿Ya? Entonces, se infectan, a veces por el mismo efecto que tienen también un cierto grado de inmunosupresión, a veces se empiezan a pegarles agentes no, a lo que voy es oportunistas, ¿ya? Que son a veces hasta microorganismos que son hasta más difíciles de compartir, ¿ya? Hasta que de repente esa infección le llega al hueso, hace una osteomielitis, chao. Mocho queda, mochar la pierna. ¿Ok? Entonces, el diabético realmente te mata por la complicación vascular que te provoca, ¿verdad? ¿Okay? Te friega el corazón, te friega los riñones. ¿Qué más? Ok, y una vez que a uno ya se le ha formado esa placa, ¿ya? Esa placa también corre riesgo, hay algo que se llama accidentes de placa, ¿ya? A veces esa placa que está ahí se puede romper, y al romperse eso va a desencadenar todo también una cascada de reacción, se activan factores que provocan agregación plaquetaria, se forma trombos, y a veces esos trombos terminan de ocluir un vaso, ¿verdad? Entonces, por eso que un paciente que ya de por sí tiene aterosclerosis, tiene muchas placas y aparte es hipertenso, es muy importante que tenga la presión muy bien controlada, porque si tenemos este problema de aterosclerosis y tenemos un paciente que maneja presiones altas, hay algo que se le dice shear stress, que es el estrés que produce esa fricción a altas presiones que le va pegando a la placa, ¿no? Y en algún momento, si tengo una subida brusca de la presión, me la puede inclusive romper la placa y provocar el accidente de placa que va a desencadenar la formación de trombo, agregación plaquetaria y me termina ocluyendo el vaso y muchas veces eso termina en un síndrome coronario agudo o infarto, ¿verdad? Entonces, ojo con el accidente de placa que se relaciona a una obstrucción aguda de una coronaria. Otras causas que no son ateromatosas de poderse infartar, bueno, embolia, cualquier cosa, puedo embolizarme, puede haber embolia gaseosa, ¿verdad? O embolia grasa. Por ejemplo, embolia gaseosa se puede ver en personas que a veces sufren de este problema en inglés se llama the bends. ¿Saben qué es the bends? ¿Bends de doblar?
Sí, se escribe igual, pero hay algo, hay una condición médica que se llama depends. Depends sucede cuando esos buzos que se suben demasiado rápido, ¿ya? Okay, y toda la sangre se le hace como una botella de cola que la agita, ¿ok? Empiezan a formar burbujas adentro, ¿no? Esa gente se puede infartar por esto. Se le llega a llegar una burbujita de eso en una coronaria y la obstruye. Chao, se infartó. Mucha gente se muere con esto. Depends. Los que saltan en bungee también. ¿Ah? Los que saltan en bungee de puente. También. No. ¿Por qué? También se batan. Se va. Una botella, ¿no? Estamos hablando de cambio de presiones. Ah, por el cambio de presión. Ya, ya. Esa gripe que está fumando. Gripe, estamos a decir. Entonces, otras causas, no por ateromas, los espasmos coronarios, el otro día lo hablamos, ¿ya? Hay personas a veces que, y yo les dije que yo lo he visto más que todo en mujeres, casi creo que todo lo que he visto estoy en mujeres. No sé si porque la mujer es más nerviosa, más dramática, o los cambios hormonales también puede ser que tengan que ver, ¿ok? Un montón de cosas que a veces llegan a la emergencia con dolor precordial típico, el típico depresivo y todo. Le hace un electro y inclusive a veces te puedes encontrar ahí con trazado que de isquemia, o sea, con algunas T negativas o algún cemento esté por ahí deprimido. Y obviamente ese paciente con esos síntomas. Y ese electro, ¿ya? También le vas a pedir biomarcadores, lo vas a ingresar a observación por unas cuantas horas para repetirle, para hacer electroseriados y biomarcadores seriados, y muchos a veces terminan en hemodinamia, ¿no? Hay que estudiarlo para estar seguro de que ese síntoma no fue porque tiene realmente algo obstruyente. Van a hemodinamia, le hacen cateterismo y se encuentran que están las arterias coronarias intactas. No hay nada tapado. Entonces, muchos de estos casos suelen ser que hicieron isquemia secundaria a vasoespasmo, ¿ok? Y esa persona por lo general lo mandan a la casa ¿con qué tipo de fármaco? Para evitar que suceda lo mismo la próxima vez. ¿Qué tipo de fármaco les puedo dar para evitar vasoespasmos? Si yo estoy asumiendo que tuvo una angina vasoespástica, yo tengo que dar una droga que evite ese vasoespasmo. ¿Qué drogas conocen ustedes que eviten vasoespasmo? Perfecto. ¿Ok? ¿Cuál? O no ¿cuáles son los dihidropiridínicos? Amlodipino. O sea que solamente quieres actuar sobre los vasos periféricos. Yo sé, pero acuérdate que si yo eso me puede provocar una taquicardia refleja, ¿verdad? Lo cual me provocaría una mayor demanda de oxígeno, ¿verdad? Pues tal vez no es, entonces tal vez me conviene más, claro, no dihidropiridínico. Y el que se suele usar,
Diltiazem usa. Se puede ser cualquier de los dos, pero el diltiazem es el que más se suele usar para estos casos. Ay, ¿Ok? Dios mío. Ambos también interfieren. Aparte, aquí lo quiero ver, a ver si están pilas. Ahí están pilas. Todo bien con el dealer, ¿sí? ¿Ah? Trabajamos en $52. Qué barato. Ni le entendí, pero bueno. A ver. ¿Qué fase de la biotransformación interviene el verapamilo? De la biotransformación, hablando de farmacodinamia. Es un inhibidor de qué proteína. ¿Ah? Proteína P. Glicoproteína P. Muy bien. ¿Ok? Verapamilo inhibe la fase 3 de la biotransformación. ¿Ok? Porque inhibe la síntesis de glicoproteína P. ¿Ok? Eso yo no tengo ahí. De ahí, bueno, una arteritis coronaria también, una inflamación de las coronarias también. Sabemos muy bien, hay un montón de enfermedades idiopáticas, autoinmunes, que no las terminamos de entender, pero sabemos que hay muchas de estas que pueden producir inflamación endotelial o de las arterias, pues no, arteritis. Eso también me puede provocar una isquemia miocárdica, ¿verdad? Una disección aórtica, también, lo que vimos en una de estas preguntas, ¿verdad? Una disección aórtica grande que me llegue inclusive al ostium de las coronarias. El ostium es donde se abre, es el orificio donde nacen las coronarias. Si una disección me llega hasta el ostium de la coronaria, me bloquea el paso de sangre a las coronarias y se infarta también. Una disección aórtica también me puede provocar un isquemia de miocardio hasta un infarto, ¿ya? ¿Qué más puedo yo agregarle a esto de acá? Casualmente, por ejemplo, yo tuve hoy una paciente que no tenía ni 55 años. ¿Se acuerdan que mujeres por todo el riesgo eran por encima de 55 años? Esta mujer tenía 52 años. ¿Ya? Y me dijo, le pregunté por sus antecedentes y me dijo que le habían colocado 2 stents. Y dice, 52 años, una edad todavía como que no cierra, pero tenía psoriasis y artritis psoriática también. Una enfermedad autoinmune. Entonces, las enfermedades autoinmunes te pueden hacer cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, probablemente la enfermedad autoinmune, como todas las enfermedades inflamatorias autoinmunes, a veces causan cierto grado de hipercoagulabilidad, ¿ya? Lo cual un coagulito que se me forme por estar en un estado hipercoagulable me puede ir a la coronaria, ¿verdad? Y eso, al menos, yo lo pensé así. Yo asumo que esa mujer tuvo un síndrome coronario secundario, tal vez a su patología de fondo, que era la psoriasis.
Y me acuerdo, le llamé la atención, no por culpa de ella, por culpa, no sé, de un científico que la estaba viendo, que le dijo que ya no tome más la aspirina. Y yo, pero ¿cómo? Tienes 2 stents, no vas a tomar aspirina. Entonces va a provocar que ese stent se tape. Okay. Alguien que le colocan stent tiene que tomar un antigrante plaquetario para el resto de su vida. ¿Ok? Entonces, ojo, para que vean. Hay muchos médicos, hay tránsfugas afuera que le dicen cualquier cosa al paciente. Este genio le dijo que suspende la aspirina. No tiene sentido. Ya, una bomba de tiempo. Yo he visto un montón de casos de personas con stent que se reinfartan porque se les ocurrió no tomar la aspirina y llegan reinfartados por eso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por lo general, cuando uno recién le coloca un stent, el protocolo general suele ser tomar aspirina y clopidogrel por 1 año, termina el año y le sacas una de las 2. Ya sea le sacas la aspirina o le sacas el clopidogrel, pero con uno tiene que quedar. ¿Pero el clopidogrel no es menos efectivo en comparación con el Prasugrel y el Tico? Si es menos efectivo, el Prasugrel es más potente, mucho más potente, y también el ticagrelor también es mucho más potente. ¿Okay? El problema es que... Pero después de un stent, ¿qué se recomienda? O sea, algo que sea fuerte, así como el Prasugrel o un clopidogrel. En los centros más especializados de cardiología tienden a utilizar más Prasugrel o ticagrelor, ¿ok? El problema es que también cuando usas eso, el ticagrelor puede producir disnea. ¿Ok? Puede producir disnea. Pero bueno, a ver. Ustedes aquí van a ser hechos médicos generales, no cardiólogos. ¿Okay? Yo por lo menos quiero que sepan que tienen que por lo menos tomar clopidogrel. ¿Ok? Exacto. ¿Ok? O al menos que tengan la idea de que tiene que estar antiagregado, un antiagregador plaquetario, ¿ok? Un antiagregante plaquetario, ¿ok? Por lo menos. Al menos yo con eso feliz, ¿ok? Que le pueda Prasugrel, sí. Le pueda ticagrelor, sí, ¿ok? Pero eso déjenlo más para la especialidad, ¿ok? Ustedes hoy enfóquense a formarse bien como médicos generales, ¿ya? ¿Qué más me puede dar arteritis? Sífilis. Al treponema paleo le encanta meterse en el endotelio. ¿Ya? Claro que está más ligado a hacer aneurismas del arco de la aorta, pero no quita también que pueda también por ahí inflamarte un poco la coronaria y también puede provocarte alguna oclusión coronaria. Miren, tremendo bife de chorizo, ¿Ah? Tremendo bife de chorizo. Le ponemos quesito ahí adentro, Tremendo lunch. ¿Ya? Bueno, eso de afuera son infartados. Miren la secuela isquémica. Miren la secuela isquémica. Esto es el ventrículo izquierdo. Viéndolo, ¿se acuerdan que en eco yo les decía el eje corto? Que lo estás viendo como que de arriba. Bueno, este es lo mismo, pero en corte histopatológico, ¿no? ¿Okay? Este es el ventrículo izquierdo. ¿Okay? El tipo se infartó en la cara lateral, ¿no? La clase hasta la 1:30, ¿verdad? Sí.
Nos podemos encontrar también con pacientes que no presentan ningún síntoma, ¿verdad? A esto le llamamos la isquemia silente, ¿verdad? ¿Y en qué paciente yo me voy a encontrar con isquemia silente? Importante saber esto. Hay pacientes que se infartan y no se dan cuenta que se infartaron porque no les dio dolor precordial. No tengan miedo, dilo nomás. El paciente diabético parece se infarta y no se entera. Exacto, muy bien. Los diabéticos, ojo con los diabéticos. El diabético es muy común que se infarte y muchos diabéticos se infartan y no se dan cuenta. A veces me ha tocado ver pacientes que son diabéticos y les hago un electro y digo, oiga, pero tiene una secuela aquí de un infarto, no sé, tan inferior, por ejemplo. ¿En serio, doctor? Pero yo nunca me he sentido mal ni nada. Bueno, le estoy diciendo que aquí hay una secuela. Puede pasar, ¿ok? Pacientes también que a veces no hacen síntomas o hacen síntomas muy atípicos que a veces no. Entonces empezar tal vez a decir otra cosa y tal vez el último que piensa es un infarto. Pacientes que son muy fumadores, ¿ok? Tabaquistas, estos tabaquistas pero ya empedernidos, que se fuman como 2 cajetillas al día, ¿ya? Esa isquemia, ¿por qué? Porque son pacientes que de por sí ya sabemos que el tabaquismo te tapa las arterias, ¿no? Produce, te acumula placa aterosclerosis, y eso empieza a provocar de a poquito, con el tiempo, de tantos años del fumador, tantos años que se ha ido acumulando placa aterosclerosis, lentamente eso empieza a provocar que el tabaquista empieza a hacer colaterales. Entonces, empieza a desarrollar más colaterales porque el corazón se da cuenta, bueno, los vasos que tengo yo no están siendo suficientes y poquito a poco va creando arterias colaterales para suplir la otra arteria que están medias tapadas. Entonces, eso a veces puede provocar que no tenga tanta sintomatología o que no la tenga, ¿ya? Entonces, ojo también, con los fumadores también hacen a veces cuadros atípicos, o sea, sintomatología atípica. O aquellos pacientes que tal vez no sean fumadores, pero tienen una enfermedad aterosclerótica crónica, bien crónica, ¿ya? Bien crónica de muchos años, por lo mismo que por tener isquemia crónica, ha desarrollado bastante colaterales y eso provoca que la sintomatología no sea tan clásica o típica y puede llevarse a confundir. Luego, hablando también de los pacientes sintomáticos, ¿no? Ya sabemos que existe angina estable. ¿Cuál es la angina estable? ¿Cuál es la angina estable? Cuando está en reposo. Que se precipita con el esfuerzo físico, ¿verdad? Y la angina estable, bueno, cuando en el reposo, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, a ver, angina estable, como dice acá, síntomas con el esfuerzo físico, ¿verdad? ¿Ok? Suelen ser pacientes que, si le vamos a estudiar esa coronaria, van a tener un cierto grado de placa que está así, ¿ya? Pasa la sangre, pero apenas pasa por aquí nada más. En cambio, la angina inestable es más peligrosa, porque, claro, yo estoy en mi casa viendo televisión, sentado lo más tranquilo, y de repente tengo un accidente de placa, se me rompe un pedacito de placa, se desencadena toda esta agregación plaquetaria y la formación de trombos me termina de ocluir el vaso, ¿ya? Entonces, claro, o sea, ahí claro, entonces, es lógico, ¿no? Yo puedo estar sentado sin hacer ningún esfuerzo, tengo la placa, se me rompió y así sentado como estoy ya me empieza a dar angina, porque tuve un accidente de placa, ¿ya?
En los síndromes coronarios agudos, entonces, vamos a tener, a ver, entonces vamos, entonces al paciente sintomático lo vamos a clasificar así. El sintomático puede ser con angina estable o con angina, o puede ser un paciente que lo catalogo que está teniendo un síndrome coronario agudo. Dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos la angina inestable, que es uno, tenemos el infarto de miocardio sin elevación del ST, ¿okay? Y el infarto con elevación del ST, ¿okay? Estas tres corresponden a síndromes coronarios agudos. ¿Ya? La angina estable no es un síndrome coronario agudo. ¿Okay? Entonces, volvamos a hablar un poco de factores de riesgo, que es lo más importante de preguntarle al paciente cuando estamos haciendo la historia, ¿no? Ya sabrán ustedes que hay factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no podemos hacer nada al respecto, que ya son así, que no son modificables, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a querer trabajar sobre los modificables, porque es lo que podemos cambiar. Y esos son, si el paciente sufre de hipercolesterolemia, bueno, vamos a atacar a la hipercolesterolemia. Vamos a hacer tratamiento para mejorar los niveles de colesterol, ¿no? El tabaquista, también, deje de fumar, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero hay muchas personas que, créanme que es muy difícil dejar de fumar para muchas personas. Entonces a esas personas que no pueden dejar de fumar así nomás, bueno, hay que ayudarlos, hay que darles algún tipo de asistencia, orientarlos para que puedan dejar de fumar, ¿ya? Ahí sí no estaría mal derivarlo a un especialista para esto, ¿ya? Porque hay tratamientos para dejar de fumar. Hay drogas que se dan, ¿como cuáles? Bueno, los parches de nicotina pueden ayudar. Hay unos antidepresivos que se usan para dejar de fumar. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿No se acuerdan? Él dice que benzodiazepina. Benzodiazepina. Él dice. Es el que fuma cariño, obviamente. El bupropión. Bupropión dice esa. Exacto. El bupropión. ¿Okay? El bupropión es un antidepresivo que se le utiliza a personas, a tabaquistas, ¿ya? Para quitarles un poco esa ansiedad y ese deseo, porque fumar en muchas personas funciona bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro factor que yo puedo modificar, ¿ya? Puede costar trabajo, pero lo puedo modificar. Hipertensión arterial, obviamente, también. Puedo modificar la hipertensión arterial. Haciéndole un buen tratamiento por ejemplo, lo puedo, bien tratado, un paciente lo puedo manejar bastante bien, y lo cual sería otro factor de riesgo modificable que lo puedo arreglar. El sedentarismo igual. Obesidad también, hace que pierda peso, ¿ya? Y la diabetes mellitus también, te la puedes controlar para que sea diabético, pero diabético controlado, ¿verdad? Entonces, miren, como dice ahí, ¿ves? ¿Qué dice ahí al lado de diabetes mellitus? Entre paréntesis. Equivalente a cardiopatía isquémica. ¿Ya? De todos los factores de riesgo, probablemente la diabetes sea el que tiene mayor peso de todos. ¿Ya? Miren que el 75% de las muertes en los diabéticos suelen ser por causas cardiovasculares. Y luego, bueno, están las no modificables, que bueno, con la edad no puede hacer nada. Ya, si tiene... Bueno, y ahora cambió, ¿no? Bueno, hay en una época en los varones eran mayores de 65, ¿verdad? Ahora han bajado, ahora en hombres mayores de 55 ya es un factor de... Perdón, en hombres con edades mayores a 45 años ya es un factor de riesgo
enfermedad coronaria, ha bajado a eso. Y en mujeres mayores a 55. ¿Ya? Antes era 65, tengo que arreglar ese dispositivo. ¿Ya? Pero hoy en día, ya hombre de 45 años en adelante ya tiene mayor chance de enfermedad coronaria. Claro, y yo he visto hasta más jóvenes. Yo he visto hombres de 38 años infartados mal, no es que infartitos, infartados mal, o sea, de 3 vasos, 4 vasos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, los hombres tienen mayor riesgo que las mujeres hasta que la mujer entre en menopausia. Una vez que la mujer ya entra en menopausia, se iguala el riesgo al del hombre. ¿Ok? Entonces, una mujer en edad reproductiva tiene menos chance, pero ya cuando esas hormonas descendieron y entra en menopausia, tiene igual de riesgo que un varón para hacer un isquemia mental. Obviamente también las historias familiares tienen peso y tú no puedes hacer nada con la historia familiar. Entonces, y sobre todo, atención con aquellos pacientes, digamos, cuando haya un familiar directo, ¿ya? Papá o hermano, ¿ya? Que se infarto, que el paciente te diga que tuvo un infarto o un síndrome coronario, joven, antes de los 45 años, digamos, a los 30 y pico, los 40, eso es un dato de importancia, ¿ok? Porque cuando se infartan a edades tan jóvenes, suele haber un patrón hereditario de mucho peso, ¿ya? Eso suele estar ligado a la heterogeneidad familiar, ¿ya? Y lo cual es un problema congénito, ¿ya? Que tiene el fenómeno de anticipación. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una enfermedad genética tiene fenómeno de anticipación, que en cada generación aparece más temprano. ¿Ok? Por ejemplo, si el padre se infartó a los 42 años, por ahí el hijo se le infarta a los 38. ¿Ok? Y por ahí el hijo del hijo tal vez se le infarta a los 34. Y de ahí el hijo del hijo del hijo, tal vez a los 30 o a los 28 años. ¿Ok? Eso es cuando hay, sobre todo en casos de hipercolesterolemia familiar, que llevan este fenómeno de anticipación que provoca esto, ¿no? Cada generación aparece antes. Qué rico. Existen otros factores también contribuyentes que son tal vez de menor riesgo, pero influyen. Bueno, por ejemplo, como le dije recién, en mujeres posmenopáusicas ya el riesgo aumenta, ¿verdad? Ya el riesgo de enfermedad coronaria aumenta, porque pierde los niveles de los estrógenos que brindan cierta protección cardiovascular. Bueno, y el estrés emocional. Muchas escuelas, muchos libros de cardiología dicen que a veces el estrés suele ser el último gatillo para que alguien se infarte. Y pasa, es muy común, siempre se escucha de que hombre, no sé, entró en un ataque de nervios o hizo un ataque de ira, tuvo una muy mala experiencia en algo y se pone muy bravo y se infarta, ¿verdad? O sea, el estrés, una gran parte de las veces el estrés suele ser el último gatillo, la última piedrita que le tiras para que
se venga todo cuesta abajo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver muchísimo, sobre todo, recuerda que el problema es que el estrés no es medible, es algo muy subjetivo. O sea, no hay un examen que te cuantifique en números, tienes 500 de estrés, ¿ya? Ese es el problema del estrés. Pero lo que sí sabemos, por psicología, existen personas que tienen tipos de personalidades, ¿no? Como la personalidad de tipo A. También la personalidad de tipo B. El tipo B es relajado, es más pasivo, no se hace el mayor problema con las cosas. El tipo A es el que está siempre como loquita, ¿ya? Que se estresa por todo, ¿ya? Como liso. Hay personas que tienen tipo A y son personas que ustedes también las conocen, esas personas, que se estresan por nada. Y la mínima cosa se ponen bravos, hacen un drama, como que si se acabara el mundo, cuando es una estupidez realmente, ¿verdad? Esas personas por lo general son de tipo A. Esas personas se infartan más. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, experiencia personal. No yo, por ejemplo. Porque yo no lo pongo como loquita. Ahí llegó el tipo A, ¿no? Ahí llegó el tipo A, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia, por parte paterna, sí, mucho tipo A. Pero por parte paterna de mi familia hay un componente, hay mucha enfermedad vascular, ¿ya? Mucha enfermedad vascular. Yo creo que sí hay un patrón de hipercolesterolemia familiar ahí. Yo por suerte no la heredé, ya me aseguré que no la heredé, por suerte. Imagínense a alguien que tiene hipercolesterolemia familiar y aparte de tipo A. Se le tapa todo. Bueno, mi padre es el típico tipo A. Se pone como loquita por cualquier cosa. ¿Ya? Todo un drama. Todo un drama. O sea, si él viniera acá y le ve la cara a Lima, ya. ¿Ok? Todo un problema, todo un estrés, ¿ya? Todo es negativo. Todo es negativo. ¿Ya? Esos son los tipos A. ¿Ya? Y mi papá a los 30 años hizo sus primeras cirugías de corazón abierto. ¿Okay? Nunca se infartó, pero estaba con angina. ¿Ya? Esto fue en el año 80, cuando no se acostumbraba a hacer cateterismos así nomás, por hacer, como ahora. Ahora agarran a cualquier tigre en la calle y hacen cateterismo como si nada, ¿no? En esa época no, hacer cateterismo, en esa época chutas allá. Cateterismo, un procedimiento medio nuevo, o sea, no hay tanta experiencia. Pero mi papá como buen tipo A, ¿ya? Disculpe por la expresión, me rompió tanto los huevos a los médicos, ¿ya? Y esto fue en Estados Unidos, no fue acá. ¿Ya? Que le decían, no, pero eres joven, porque él empezó a tener sintomatología a los 20, no sé, 20 y pico, 24, 25 años. ¿Ya? Nadie le creía, ¿no? No, estás loco, eres joven, ¿qué vas a hacer? Y él insistía. Él insistía en el pecho, y volvió loco a toda la familia, el pecho, iban al médico y ya no tienes nada, y el doctor, no, me duele el pecho. Odió tanto que ya lo ha tenido así al cardiólogo que lo vio en esa época, y le preguntó, a ver, dime en tus palabras, ¿tú qué crees que es lo que le está pasando? Y ella, ¿sabes qué? No sé, yo tengo una sensación como que si tuviese un vasito o algo tapado.
Entonces, ya, pues jodió tanto que le dieron. Está tan intenso que saben que. Hagamos el caleterío ya para que se dejen molestar. ¿Ya? Me encuentran con una tapada. Todavía era joven. Los cardiólogos que lo vieron como que no se animaban de una quererlo operar. Bien, como que saben que sí está tapado, tiene algo de obstrucción, pero esto puede ser controlable con medicamentos y todo. Mi papá, como buen tipo A, jodido, dijo, no, ahí no opera. Y lo operaron. Y luego, después de... la suerte fue que nunca se infartó. Lo agarraron a tiempo. ¿Ya? Eso fue en el año 80. Luego, en el año... por el 95, nuevamente empezó a tener síntomas de angina. ¿Ya? Ahora, mi papá, luego de haberse, o sea, a cualquier persona que le abren el pecho como un pollo, ¿no? Y sabes que te tocaron el corazón, ¿ya? Créame que quedas tocado, ¿no? Queda con un cierto estrés postraumático. Peor en alguien con personalidad tipo A. ¿Ya? Entonces, empiezan nuevamente los síntomas de angina. Sí, igual yo sé también por qué se le tapó la arteria. Porque él, con la psicosis de que tiene esa enfermedad coronaria, como tenía 40 y pico de años, el tipo se metió al gimnasio y el tipo parecía que estaba entrenando como para ser Mr. Olympia. Entrenaba 5 o 6 horas diarias. Se hizo un monstruo. Parecía un canguil. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya? Entonces, sí. Y todavía sigue igual. Lleva 4 horas en gimnasio todos los días. Todavía. Ahora tiene 73. ¿Ya? Tiene mejor físico que cualquiera de los que estamos acá. ¿Ok? ¿Ah? Yo cuando me recupere el hombro voy a hacer lo mismo. Entonces, claro, pero mi papá, él empezó eso cuando tenía 40 y pico. Claro, entonces, me acuerdo que estaba gordo, estaba gordito, hasta que se asustó y ahora parece Mr. Olympia, ¿ya? Pero claro, ¿no? Ya como todavía era joven, 40 y pico, tenía un cuerpo de fisicoculturista prácticamente, y ya, pues tipo A, psiquiátrico, no sé, pues se quiso hacer muy chévere, y yo me di cuenta que de repente le dio por empezar a fumar nuevamente cigarrillo, y también estoy casi seguro que en el gimnasio también se mandaba un poquito de esteroides para hacerse más grande, y qué casualidad, en el año 96, nuevamente le abrí el pecho. ¿Okay? Ahí aprendió su lección y ya dejó nunca más volvió a fumar un cigarrillo, nunca más se atrevió a meterse cosas extrañas para hacerse más grande. Y bueno, ahí está, rompiendo los huevos como siempre, pero ahí está. ¿Okay? Entonces, y bueno, ahora que acabo de hablar de esteroides, también para que se acuerden, esto es otro caso que yo vi de un chico jovencito de 20 años, que estaba de guardia,
y el tipo ingresa con dolor precordial, disnea en clase funcional 3, 4, ¿ok? Yo me acuerdo que llegó una guardia mía en la noche, un chico medio ya luego se estabilizó, estaba más tranquilo. Yo regreso al día siguiente y ella no estaba en la cama. Y yo digo, ¿qué pasó? Se murió anoche. ¿Qué? Ok, caímos en cuenta que el tipo hizo un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo lo interrogué, él me dijo que había empezado a ir con unos amiguitos al gimnasio y que estaban tomando unas hormonas en pastillas para sacar más masa muscular. Y ahí está, ¿ok? Entonces ya saben, no se pongan a jugar con anabólicos y esteroides. Así que no saben. ¿Okay? O sea, los anabólicos se pueden utilizar, pero tiene que ser utilizado con alguien que tenga experiencia. No es ponértelo por eso porque te puedes terminar fregado de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, me desvié un poco del tema, pero creo que valió la pena para que quede claro el concepto. Faltan como 4 minutos. Entonces, leamos este caso, a ver. ¿Ok? Para que vean lo psiquiátrico que era mi papá. ¿Ok? Bueno, aquí está más joven, pero igual. Ya está. Tiene vértigo. Ok. Hombre de 62 años de edad presenta dolor retroesternal que aparece con el esfuerzo físico y alivia con el descanso. Refiere que el cuadro se viene presentando intermitentemente desde hace 8 meses. El último episodio ocurrió hace 3 días, luego de correr atrás del colectivo. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, examen físico normal, prueba de esfuerzo revela un infra-ST de 2 milímetros. Esto no es una pregunta, simplemente esto es un cuadro típico, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué? Bueno, entonces, ya. No tengo que hablar más de angina estable porque ya está claro lo que es angina estable y también está claro cómo son las manifestaciones clínicas. Sabemos todo lo que tenemos que ir a buscar. Bueno, y la próxima clase ya nos metemos un poquito en el examen físico, que como les dije, el examen físico aporta poco o nada, pero cuando aporta puede tener un peso importante, ¿ok? Nos quedamos ahí.
El examen es de aquí en 2 semanas, ¿verdad? Sí. O sea, de esta. Porque tenemos que completar actividades. Pero mañana trabajamos. Voy a seguir mandando. Voy a tratar, pero que a veces no va a estar bien.